Dame Libros, un podcast de EDB. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB convertida en este podcast donde hoy vamos a hablar de cómics, de novelas gráficas, un género que nunca ha pasado de moda, pero que está más en auge que nunca. Especialmente entre niños y jóvenes es una excelente noticia que además todos ellos se acercan cada vez más a este género literario. Y para hablar de ello, pues contamos hoy con un plantel de invitados de excepción que evidentemente, como es muy lógico, saben enormemente y nos van a ilustrar con sus experiencias desde varios puntos de vista, como decíamos, sobre el éxito de los cómics y las novelas gráficas. Empezamos con Elena Valencia, editora en EDB. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Hola, buenos días. Un placer que nos acompañes. Íñigo Cebollada, de la agencia literaria UT Corner. ¿Cómo estás, Íñigo? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. También lo hacen Sofía Pérez, Sara Guilloret, de la agencia Casanovas y Lynch Literary Agency. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Sara, bienvenida. ¿Qué tal? También lo hace, en este caso también es repetidor, Juan de Aragón, alias el Fisgón Histórico y autor de la colección gráfica Cómo sobrevivir, entre muchas otras. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y también, y para finalizar, Alfredo Quirós, de la librería Cervantes en Asturias, que nos dará, pues como es muy lógico, esa visión, la más importante, la de ese punto final que conecta el libro con el lector. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos también. No sé si será la más importante, pero es una más del eslabón para que lleguemos a todo el público. Exactamente, aquí es lo que tratamos de explicar, de descubrir, también de hacer comprender a todos aquellos que leemos, a los que amamos la lectura, y es que todo esto se trata de un engranaje, y una editorial sin duda tiene muchísimos componentes, muchísimos profesionales a tener en cuenta para que estas historias que pasan de pues la creatividad, la imaginación, el cerebro del autor acabe convertido y plasmado en un papel y luego en las manos y el interés de una lectora o de un lector. Antes, por eso, vamos a empezar contigo, Elena, que como editora de EDB nos gustaría un poco, para asentar un poquito las bases de lo que será esta charla con todos vosotros, ¿no?, que nos hablas de los beneficios de leer cómics y novelas gráficas que quizás nos pasen desapercibidos. Uy. Pues sí, hay muchísimos beneficios, hay una lista enorme que no acabaríamos quizás nunca, pero bueno, los más importantes los voy a resumir ahora, y es que, por ejemplo, es una herramienta muy útil para iniciar en la lectura a los más pequeños. Desarrolla además la imaginación y la creatividad, facilita la memorización, además es una forma de aprender nuevo vocabulario de manera muy fácil e incluso divertida a través de la imagen. Es además también, que a nosotros nos parece fundamental, una herramienta muy eficaz como medio para educar en los valores. Claro, sin duda. Que podríamos resumir, los más importantes podríamos decir que son estos. Desde luego, exacto. Estamos hablando de hábitos de lectura, de los valores que la misma historia pueda llegar a transmitir, ¿no? Todos ellos, una serie de factores importantes y relevantes y que pueden llamar pues la atención, como es lógico, también pues de los editores en este sentido, que esa historia tenga un porqué, un sentido y en este caso también una finalidad, ¿no? Pero, Elena, ¿cómo ha aumentado la demanda de este género, como hablábamos al inicio, ¿no?, de este interés entre el público lector en los últimos tiempos? Pues ha aumentado muchísimo, y es fácil verlo e identificarlo, por ejemplo, en la cantidad de nuevas librerías que se han abierto últimamente, especializadas solo en cómic, y no cómic en general, sino que además también en el cómic infantil y juvenil, y luego ya librerías más generalistas que también han creado una sección dedicada al cómic y la novela gráfica. Luego además han nacido nuevas editoriales especializadas simplemente en novela gráfica y cómic, o incluso editoriales como nosotros, que ya llevan tiempo funcionando y que han creado una nueva línea, un nuevo sello de cómic. Hay una demanda increíble, cada vez mayor. Claro, exacto, y eso hace que también pues llame la atención, pues evidentemente, ya no solo de todas las editoriales en general, de todos los amantes de la lectura, de coger esta especialidad, ¿no?, especificarse en este público tan concreto, ver ese enorme potencial que estamos intentando descubrir y destacar aquí, y lo que nos lleva pues evidentemente a ese apartado de las agencias literarias, ¿no, Íñigo? En vuestro caso,
tenéis dos grandes éxitos de cómic publicados con EDB, Clara y las sombras y Electra. Oye, háblanos un poquito más. Primero, el principal, danos tu punto de vista antes de entrar en materia con los dos títulos, disculpa. Danos un poco tu punto de vista sobre este éxito que está pues acogiendo el cómic y la novela gráfica ante este público. Sí, yo creo que un poco es lo que venía diciendo Elena, ¿no? Estamos, yo creo que más acostumbrados a todo el medio audiovisual hoy en día y el cómic y la novela gráfica lo que da es un poco esa manera más de atraer a lectores que igual les resulta un poquito más difícil acercarse a textos. Bueno, claramente por eso yo creo que ahora tenemos este auge de la novela gráfica que ya empezó en otros países y que aquí en España ha costado un poquito, pero que ahora está subiendo y estamos, la verdad es que muy contentos. Y de estos dos libros con EDB, sobre todo el de Clara y las sombras, que salió ya hace un par de años, yo creo que es uno de los títulos, que son cosas también que nos piden de las agencias, de no entrar quizá en historias muy tópicas, sino tratar de romper un poco barreras y prejuicios, donde hay un poco más de diversidad y que tienen también de fondo esta línea de enseñar o de apoyar también al lector. En el caso de Clara y las sombras es la historia de esta niña que tiene que mudarse de Nueva York a un pueblo perdido en Vermont porque en sus sueños le persiguen unas sombras y van detrás de ella constantemente. Ella lo achaca que es porque su madre le abandonó, pero no deja de ser un poco esa presencia de miedos que podemos tener todos nosotros. Entonces ella los combate gracias a un grupo de amigos que hacen en su nuevo colegio. De nuevo es este mensaje que llega totalmente al público lector, porque todos hemos tenido alguna vez o bien sombras o nos hemos sentido un poco apartados en el cole. Si no, todos lo hemos visto también. Luego, no sé si podemos hablar de la novedad de Electra. Bueno, este capítulo evidentemente es un capítulo especial, por lo tanto, pues podemos entender que efectivamente sí. Íñigo, puedes contarnos, adelante. Nada, Electra va en otra línea, es un libro así un poquito más abierto, digamos, porque así como el de Clara era quizá un poquito más dark, más oscuro, el de Electra es un algodón de azúcar, es una historia preciosa de una niña que no le permiten un poco hacer lo que ella quiere. Entonces es un poco Claro. sigue con tus sueños. A ella, la pobre, la apuntan a todos los deportes habidos y por haber y es mala en todos los deportes, que esto me pasaba a mí 100%. Y ella lo que quería hacer es simplemente bailar, pero su madre veía que el ballet no era un deporte, con lo cual la cortaba un poquito. Y bueno, finalmente ella lo que hace es, si es lo que quiere hacer, pues la dejan bailar y es así como es feliz. De nuevo, un mensaje precioso también para transmitir a través de la ilustración y también hacer que los lectores muestren ese interés también por la estética, por lo gráfico. Claro. Es que has dado, y disculpa porque antes estaba a punto de interrumpirte, pero considero interesante que acabaras porque precisamente nos has dado un detalle fantástico y es que es esa sensación de sentirte mimetizado, de sentirte representado por esos personajes, ¿no? Quizá más reales, con problemas reales de situaciones actuales que se van actualizando, ¿no? Y tú mismo te has sentido representado por ese personaje, por lo cual cosa es sin duda uno de los enormes valores que tiene pues el cómic, la novela gráfica, no solo esa introducción a la lectura, a una lectura más ágil, ¿no? Sino también el peso de estas historias que ayudan pues a no solo a desarrollar pues el hábito lector, la creatividad de lectoras y lectores, sino también a abordar este tipo de temas, ¿no? Que entiendo que es también lo que le dan un enorme valor añadido, en vuestro caso, Sofía, por ejemplo, también, ¿no? Compartir vuestra perspectiva sobre la situación actual del cómic y también un poco sobre estos valores que estamos comentando. Adelante. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Es verdad que ayuda un montón a través de los valores y tal. Es como al final este tipo de novelas gráficas les leen un poco los más jóvenes, ¿no? También para empezar en la lectura y tal, como decía Elena al principio. Y entonces es interesante también los mensajes que transmiten para ayudar a crear un poquito la brújula moral, ¿no? A tener un poco unos estándares o, bueno, y eso, y armarse de valores también para encarar ya la sociedad. Entonces, pues, cuando encuentras mucho confort en las novelas gráficas que nosotros vendemos y que los niños leen, pues, la verdad que es un enorme placer poder contribuir de esta manera. Y sí, bueno, me ha gustado mucho la última parte de Íñigo, cuando decías un poquito también el tema de las ilustraciones y eso, porque nosotros trabajamos con muchos clientes que son escandinavos, son del resto del mundo, no solo los anglos. Pero de ahí han venido un poco las novelas gráficas juveniles, porque claro, como había tanta propuesta de parte de los nórdicos, noruegos, fue muy fácil, bueno,
la recepción aquí fue un poco fría al principio, me Claro, acuerdo que la costaba, gente estaba también un por el tema de la poco... traducción. Pero Claro, ahora la gente llega a la agencia y nos pide novelas gráficas juveniles. Un placer claro, tener claro, todo ese pozo que ya existe, que Total. ya viene con premios ahí y que o claro. traducción al francés y de venir recomendadas así nos ayudan mucho a Y además, introducir. el hecho de que también son culturas que nos quedan un poquito más lejos, ¿no? Porque al estar también tan en el norte, un poquito más aislados, tienen perspectivas que son muy interesantes también de traer aquí, porque es que son bueno, eso, culturas un poquito más abiertas, a lo mejor en algunos Ujú. aspectos, en otras no tanto, ¿sabes? Al final también es introducir, pues, más un poco la perspectiva, no tanto el valor, porque al final eso es común en todas las culturas, pero también eso, tanto las perspectivas como las maneras de abordar el tema o personajes que puedan ser, que puedan aportar un poquito de valor cultural o, ¿sabes? Está muy bien. Y por eso, bueno, cuando coincidimos con Crypto, con EDB, fue un enorme placer ver que alguien, uno, se animaba con una serie noruega y es como, por fin. Y ahora como va tan Y bien que sí, casi viento en están popa. publicando al mismo tiempo que en Totalmente, Noruega. totalmente. Bueno, de hecho sí, ¿eh? Sí. Es Claro, de verdad. hecho es curioso porque, claro, incluso teniendo el precedente, ¿no? La novela negra para adultos, que ha venido con una fuerza desde hace ya tantos años evidentemente, de escritores nórdicos, como bien apuntabais, ¿no? Que de pronto el cómic o la novela gráfica se encontrara con esta pequeña barrera que, bueno, evidentemente se ha superado porque nos llegan grandes historias, como por ejemplo, y como bien apuntabais, ¿no? La serie noruega Crypto. Hablarnos un poco para todos aquellos que nos escuchan y que, bueno, de alguna forma desean saber un poquito más. Es una delicia. Bueno, Trata es un sobre... gran resumen. es que es muy adorable. Trata Claro, claro, sin sobre duda. Ofelia, es la protagonista, y bueno, nosotros nos enamoramos un poco de ella porque tiene el pelo verde, es como muy llamativa, Es muy sus botas rojas. antisistema, Sí. muy independiente. Claro, ¿quién no querría ser Ofelia, no? Y ella, bueno, se muda con una familia de acogida. La familia vive en un pequeño pueblo noruego. De hecho, ella tiene una pasión desde siempre para el mundo marítimo y las criaturas misteriosas del mar, que Ujú. nadie realmente comparte con ella, aparte de El Kraken, ¿sabes? una amistad muy improbable con Un pescador. mayor. Ujú. Y Ahí vivimos encuentra un poquito el confort, ¿no? De, claro. bueno, un alma afín, ¿no? Y ahí es como empieza también a explorar, ¿no? A través de los viajes en barco, las inmersiones también al océano. Y sí, van como de monstruo en monstruo, un poquito arreglando el mundo, redimiendo a criaturas que son muy peligrosas, ¿no? Este es también un tema expuesto del medio ambiente, de los excesos, de la pesca abusivas y todo eso, que defiende el libro y también un poco los de luchar por sus ideas, ¿no? Total. Es porque más que nada es una luchadora, la Ofelia. Y el Entonces, maravilloso tema de la criptozoología, ¿no? Que es el estudio de los animales mitológicos. sí, Y más unido al océano, que también ya genera muchísimo misterio de por sí, pues es que quién no querría... Es que sabemos más sobre Marte que sobre el océano, entonces pues es que es apasionante. Claro, también la evolución de los personajes, ¿no? Como estábamos un poco acostumbrados pues eso, al héroe, al villano, a un poco, quizá un Total. poquito más superficial, ¿no? Y ahora hay un trasfondo dentro de estos personajes, como decíamos, más humanos, más cercanos, quizá más estrambóticos, más estridentes, ¿no? En los que sentirse un poco identificada. Hablas de ese pelo verde, ¿no? De esta forma de ser, de este interés por cosas misteriosas que al final, de alguna forma, demuestran, ¿no? Ahora volvemos contigo, Elena, también Íñigo, por favor, participa de lo que planteo a continuación, pero es de esa evolución de estos personajes que de alguna forma pues se ha hecho también porque de alguna forma también nosotros como personas hemos ido evolucionando en nuestros intereses y porque cada persona es un mundo y cada una tiene que, bueno, pues tener cada uno de esos detalles de ese personaje en los que sentirse identificado. Elena. Bueno, que aportar sí, que es verdad que en Crypto, por ejemplo, o en otras series que tenemos publicadas como Las Brujas de Brooklyn, que hay varios títulos de la misma serie, sí que es posible ver esta evolución de la que habláis del personaje, que va profundizando, vas descubriendo nuevas cosas, incluso inicialmente piensas que hay, por ejemplo, en Crypto pasa que Ofelia, pues desconoces un poco qué ha pasado con su padre, se cree que está muerto, pero ya en títulos posteriores intuyes que hay algo más, que puede ser que a lo mejor incluso esté vivo, entonces eso mantiene un poquito el interés y las ganas de seguir y continuar leyendo las aventuras de la joven Ofelia. Íñigo. Volviendo a lo que comentaba antes, es una vez entras dentro del personaje, lo acompañas también en su evolución 100%. Claro. Y ese es el éxito de todos los que estamos aquí y por supuesto de que guste o no al lector también, porque a medida que vas leyendo, si bien te puedes identificar, puedes no hacerlo con otros personajes o incluso con el protagonista, pero tú piensas en qué harías tú y te sorprende o no lo que hace el protagonista en los secundarios. Entonces entras un poco en un juego tuyo con el personaje y eso es lo bonito y eso es lo que te ayuda también a
a imaginar y a seguir leyendo. Claro, dentro de esa evolución de ese personaje al que tú estás acompañando en esa historia, exacto, ¿no? Pero también dentro de todas estas historias que podemos encontrar en ese formato cómic de novela gráfica, también ese aspecto divulgativo en el que querer aprender, en el que querer descubrir la historia. Por ello, pues como decíamos, aquí tenemos a Juan de Aragón, reconocido fisgón histórico, autor de EDB, con esta colección gráfica de Cómo sobrevivir. Por favor, Juan, compártenos un poquito desde tu punto de vista como autor gráfico, ¿no? Tu visión sobre primero sobre este éxito, esta demanda, ¿no?, del público juvenil infantil. ¿A qué se debe? A ver, yo llevo viendo tiempo que nos pasa a los adultos y también les pasa a los niños, porque al final casi todos tenemos un dispositivo móvil en la mano siempre. El tema de la imagen, el bombardeo de imagen que tenemos es brutal y además el tema de la falta de atención, que cada vez nos cuesta más trabajo leer algo. A mí me cuesta trabajo, yo no sé a vosotros, pero yo no soy capaz de leerme ya un libro de 300, 400 páginas y menos de historia, ¿eh? Eso yo antes lo hacía, yo ya no soy capaz de hacerlo. Yo ya literalmente lo que leo es pues lo que me hace falta para mi trabajo y poco más. Me cuesta muchísimo leer. Entonces yo entiendo que también a los más jóvenes también les debe costar trabajo. Claro, son muchos inputs los que reciben, ¿no? Como tú decías, no solo en tecnología, el cole, con estudios, ¿no? Claro, ya no nos queda tiempo en esta sociedad de la inmediatez en la que vivimos, ¿no? Claro, yo creo que al final mezclar esas dos cosas, quizá poner un poco menos de texto y añadir más ilustración para hacerlo un poco más dinámico, creo que, oye, a mí me viene súper bien porque tengo que dibujar más. Claro. Creo que eso es algo que ha influido también en esta tendencia de hacer este tipo de libros ilustrados, ya sea cómic, novela gráfica o, en mi caso, unos libros que no dejan de ser libros de divulgación, pero que están llenos de ilustraciones. Y creo que desde unos años hacia aquí se nota bastante que los libros cada vez tienen más ilustración, tienen más color, tienen más movimiento, a lo mejor tienen un poco menos de texto, pero aún así tienen mucho contenido, porque la mancha de ilustración rellena y esa ilustración te puede aportar más datos incluso. Porque yo, por ejemplo, en algunos de los libros que yo hago, ya no solo esta colección de EDB que va tan bien y que va creciendo poco a poco, sino en otros títulos que tengo, la ilustración apoya mucho el texto, te enseña algo, se le ponen flechitas, te le señalas cosas, puedes aprender más todavía. Te sirve más de apoyo. Claro, deja de ser una guía, ¿no? Y también la ilustración dinamiza el hecho de ir entendiendo exactamente todo aquello que se está leyendo. Y bueno, que por qué no decirlo, que tus ilustraciones evidentemente son súper divertidas. Además, ¿no? Ese añadido que también pues genera el interés de los lectores, que de alguna forma, como tú bien dices, pues se siente que quizá tienen más presencia de imagen, quizá un poquito menos de texto, pero eso también no deja de ser un gancho para que a la larga pues también se interesen por contenido con más texto, ¿no, Juan? Sí, claro, no quiero decir realmente que es que no les interese leer, sino que, claro. sino que claro, la imagen está tan presente hoy en día en nuestra vida cotidiana, quizás más que antes incluso, que la ilustración es también un atractivo aparte, porque sí, además un libro, además de tener un contenido interesante, un contenido en el que puedes aprender muchas cosas, tienen unas ilustraciones atractivas o que te pueden aportar más todavía, es mucho mejor. No, sin duda. Además, como decíamos, unos lectores que llegan, que piden, que evidentemente se interesan y que ¿a quién lo hacen? Pues evidentemente al librero, a la librera de confianza, como creemos y debemos que se debe decir, evidentemente, esa consulta, Alfredo. En tu caso, te llegan esos lectores de ese público juvenil, de ese público infantil, interesados por el cómic, por la novela gráfica. ¿Es así? ¿Es tal cual? ¿Es una realidad? ¿Qué vivencias tenéis en vuestra librería? Bueno, gracias. Al ser así el último en hablar, tengo la ventaja de que he oído los comentarios de todos y me puedo hacer eco de todos. A ver, yo creo que hay varias cosas en ello. Primero, la novela gráfica en general, no solo la juvenil, ha crecido mucho últimamente y cada vez tiene más público. Sí es cierto que en una parte es un revolver a la antigua, los tebeos, ¿no? Algunos crecimos leyendo tebeos, que era la novela gráfica de su momento, aunque ahora cierto. Lo que tenemos es muchísima más diversidad, muchísima más calidad también. Tenemos entonces, yo creo que en ese sentido, pues la gente joven ahora pues tiene más variedad donde escoger. Sí es cierto que la gente que viene a solicitar
tanto este tipo de libros como otros viene más informada, ¿no? Yo creo que tanto a nivel de internet, tanto a nivel de redes sociales, etcétera, etcétera, la gente pues ahora tiene una cantidad de información que antes no se tenía, y cuando vienen a la librería pues ya vienen pues sabiendo. El caso del cómic, sobre todo lo referido al manga, por ejemplo, que es lo más extremo, por decirlo de una manera, es gente que pues sabe mucho del tema, como nos decimos nosotros, probablemente más que el propio librero, porque son gente que le gusta mucho. Entonces, básicamente tienes que también tener la capacidad de aprender, ¿no? De escuchar y aprender un poco con ellos. Yo creo que el acercamiento que tienen a través de la novela gráfica a la lectura es excelente. Yo creo que cualquier acercamiento que podamos tener hacia la gente joven, de que cree un hábito de lectura, es muy bueno, muy interesante y muy positivo. Ahora, yo siempre creo que no deben de quedarse ahí estancados, por mucho que a mí también me gusta la novela gráfica y tal, sino que tienen que leer, porque uno de los problemas que podemos encontrarnos más adelante con la educación y la formación de esta gente es que se queden en lo superficial, ¿no? Muchos de los problemas que se están empezando a ver y se van a seguir viendo durante estas épocas es lo que se llama ahora la lectura superficial, ¿no? La gente que lee superficialmente y que solo lee como se suele decir, o las viñetas o los titulares, y no entra en lo que es una lectura profunda, ¿no? Además, la lectura profunda, como todos sabemos, es la lectura comprensiva, es la que nos genera un criterio luego para poder estar. Entonces, yo siempre lo miro como una puerta de entrada, lo miro también como un género más, como puede ser la novela policíaca, o puede ser hay gente que le gustan las ediciones muy bonitas o las ediciones ilustradas, hay gente que está, pero no creo que deba de ser solamente eso. O sea, me parece, como librero y como, digamos, ahí como formador de lectores y como formador de futuros lectores, lo que nos gusta es que, por supuesto, consuman eso, consuman lo que quieran, que se inicien, que también pierdan el miedo muchas veces a entrar a la librería, ¿no? Que vean a la librería como una cosa muy normal, que pueden entrar. Eso es que las librerías estas nuevas que se han hecho, que son muy orientadas a los niños, están muy bien, pierdan ese respeto, por decirlo de alguna manera, y que se sientan a gusto también dentro, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso junto nos puede llevar a crear más lectores y más gente con criterio para mañana, ¿no? Claro, exacto. Se trata de eso, de llegar un poco a entrenar ese criterio, a educar ese criterio y sobre todo también perder esa sensación de entrar en una librería, ¿no? Y tener ese quizá punto de inseguridad, de vergüenza, y no, ni mucho menos, ¿no? Al final el librero o la librera te va a guiar en aquello que consideres. Aparte, evidentemente, que si se acuerda de tu última lectura, que estoy más seguro que sí, pues sabrá cuál es el siguiente título que te puede recomendar. Ahí también pues el enorme trabajo de los libreros y libreras dentro de este tipo de tiendas, ¿no? Solo quería agregar, también es importante una cosa, yo creo que en este caso la novela gráfica, tanto de niños como de mayores, ha sido un poco inclusiva, que es un factor que a veces no se toma muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque probablemente el lector de ese tipo de libros, por decirlo de alguna manera, era un lector un poco raro, friki, llámenlo un poco como tal, ¿no? En cambio, ahora se han creado comunidades, incluso dentro de esos mismos lectores, ya no se ve como una cosa aparte. Yo creo que también la influencia de que el cómic de los más pequeños está creciendo viene dada de que los un poco más mayores están leyendo cómic, ¿no? Y entonces eso siempre se mira hacia arriba y se imita un poco esa tal. Si ellos leen el cómic, ¿por qué no lo leo yo? ¿No? Es como cuando ves leer en casa y ves que alguien lee y tú lees, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se ha incluido más gente. También, digamos, la venta de libros de cómic ha dejado de ser como un gueto, ¿no? O una cosa separada. Se incluye ya dentro de la bibliografía de muchas de las librerías normales y eso hace pues que sea más inclusivo. No hay que perder en cuenta también que el lector del cómic tiene un tipo de perfil un poco distinto al lector del normal. Entonces, también estás incluyendo dentro del grupo lector, por decirlo de alguna manera, otro tipo de tipología de gente que yo creo que es muy interesante. ¿Estáis de acuerdo con lo que comenta Alfredo? Os pregunto al resto, iremos por orden, pero haremos en esta vez el orden inverso. Juan, que el lector de novela gráfica, de cómic, es un perfil
bueno, pues en ese aspecto, ¿no? Pues concreto, ¿no? Y con algunos detalles distintos. Sí, mira, por ejemplo, a ver, yo siempre voy a borrar para casa con el tema de la historia, ¿no? Desde hace algún tiempo también veo que el tema, contar la historia con viñetas se está convirtiendo en algo cada vez más habitual, porque, por ejemplo, veo que salen muchas ediciones de, no lo sé, se me ocurre un libro de un compañero dibujante de aquí de Málaga. Sacaron una edición de un libro sobre la guerra civil de Stanley Payne, creo que era, una edición en cómic, y es un libro bastante gordito. Y lleva una cantidad de ediciones tremenda, porque creo que lo hace muy atractivo conocer algo de historia con imágenes, apoyándose en imágenes. Y bueno, sobre el tema del cómic en general, yo creo que sí, que cada vez el cómic ha dejado de ser algo tan friki como lo era a lo mejor hace unos 20 años, por ejemplo, y se está convirtiendo en algo muy habitual. El tema de. Además que hay grandes autores. Ya solo en nuestro país ya yo creo que tenemos buenos dibujantes y muchos con mucha personalidad que hacen unas obras muy interesantes. Y bueno, creo que también es un buen motivo para alegrarse, tener tan buenos autores que están haciendo cosas muy buenas y saliendo fuera de nuestro país también, claro. No, desde luego, desde luego. Tenemos para poder elegir, y eso es el enorme talento que también podemos destacar, ¿no? Adelante, Alfredo. Nada, quería decir dos cosas. Una, respecto a los ilustradores, magníficos. Yo creo que tenemos una bolsa aquí de gente que ilustra ahora excepcional, de gente que trabaja muy bien la parte gráfica, y bueno, también hay que tener en cuenta la parte escrita, ¿no? O sea, el guión, como se suele llamar del cómic. Yo creo que es súper importante. Y también, que se me quedó en la retina antes, la parte educativa, que ahora también es cierto que los cómics, sobre todo los niños, van con una doble, una pequeña dosis pedagógica, ¿no? Siempre llevan un mensaje positivo, bien sea ecológico, bien sea sobre inclusión, sobre sociología, sobre historia. Llevan un poco más de tal, lo cual se agradece, ¿no? Porque al final se están divirtiendo, pero están aprendiendo. Muy bien, desde luego, exacto. Y se trata de eso, de aprender, de divertirse y de conseguir esas dos cosas a la vez, pues no es para nada tarea fácil. Sofía, Sara, sobre este nuevo perfil, muy concreto de lector. ¿Qué opináis sobre lo que comentan Juan y Alfredo? Bueno, yo soy francesa y en Francia hay una tradición de novela gráfica muy antigua. Llevo 10 años aquí en España y vi un cambio radical. Como lo mencionaba Elena, hay librerías dedicadas a ese género. O sea, realmente movido de ser un subgénero hacia un género reconocido, apreciado. Y creo que uno no quita el otro. Un lector de libros texto puede ser un lector de novela gráfica o no lo puede ser, pero lo que quería decir es que justamente para la franja de lectores que ya no se regalan libros a ellos porque ya tienen la edad de elegir, pero entran en el mundo del lector y quizás van un poco perdidos, a esta edad justamente donde se amenaza que vamos a perder lectores, si podemos llamar eso, porque están sueltos en el mundo literario. Las novelas gráficas juveniles es un camino muy bueno para mantenerlos en contacto con libros y ojalá después guiarlos a quizás libros de texto puros o no, pero para que no se dirigen solo al mundo visual, que sea redes sociales o series, porque leer, que sea poco texto o no, estimula la imaginación y el cerebro de una manera muy diferente, muy importante. Me parecía interesante la aportación también que hacía Alfredo, porque es verdad que es un género muy inclusivo, o sea, en un momento también en que las generaciones más jóvenes y tal están tan acostumbradas, como decíamos, de el input visual, ¿no? O sea, están acostumbrados a los memes, se los mandan, los reciben, los crean, todo. Pues a lo mejor acceder a través de la ilustración a una novela o a una historia, pues es un poco lo que más sentido tiene para ellos. Y claro, y también de recomendarlas. Yo, por ejemplo, tengo una hermana de 14 años y hemos conectado mucho a través de las obras ilustradas un poco, porque, bueno, entre que tal, no sé qué, venga, léelas tú y después las leo yo, o las compramos juntas y, ¿sabes? O las leemos juntas. Y es muy bonito a través de novela gráfica, cómic, manga incluso. O sea, es accesible, es intercambiable, son a veces pequeños formatos más grandes y tal, pero siempre es bonito y acerca, sí, a lectores, tanto que a lo mejor no cogerían, ¿no? Como no cogerían un libro o una novela
solo de texto, pues a lo mejor sí que se acercan también a la literatura a través de esto. Y es que me parece lo más bonito del mundo. Hay que adaptarse, o sea, sí, es un formato nuevo y bienvenido sea. Claro, exacto, es un formato nuevo, pero también lo es cada vez más el lector por sus intereses, por la actualidad que le toca vivir, evidentemente, ¿no? Y por todo ese tipo de situaciones que uno se encuentra pues en unas edades donde nos pasa pues un poquito de todo, ¿no? Íñigo, adelante. Sí, yo opino lo que habéis comentado anteriormente, sobre todo mis compañeras las agentes también, es básicamente, aparte del lector que ya existía, igual de TVO o de TVO ya de mi época, ahora no sé si se lee mucho más TVO, o de manga, que era muy de nicho y que incluso eran pues un poco los outsiders, los frikis, ¿no? Se han fusionado también eso con esos nuevos lectores y hemos dado la oportunidad quizá a peques, hablo de infantil y juvenil, de entrar en libros, como decían mis compañeras, que antes no hubieran entrado si no hubiera toda esa carga gráfica que les animaba a seguir leyendo. Y luego creo que la base también es que en este momento todo el tema de novela gráfica para infantil y juvenil son historias cercanas y reales. Que eso yo creo que es la clave para entrar en los personajes y tirar millas. Exactamente, coger esos personajes y vamos a vivir algo real, ¿no? Algo que se acerca a mi realidad, ¿no? Y ese es también, ¿no? el valor que hemos ido destacando en esta charla. Terminamos contigo. Elena, por favor, ¿qué visión tienes de este lector tan concreto que estamos comentando? Sí, bueno, yo me pasa un poco igual, que no lo veo que sea un lector tan friki, sino que hoy en día todo tipo de lectores y de niños leen y acceden hacia a las novelas gráficas. Y por lo que decía también un poco Íñigo, que conectan totalmente con las realidades de los personajes que aparecen en estas novelas, aunque se trate de una bruja o de una niña con el pelo verde, al final tienen sentimientos, emociones, tienen vivencias o tienen aventuras que se identifican perfectamente con los niños de hoy en día. Y bueno, yo creo que además el cómic es un buen paso o un primer escalón, como si dijéramos, para acceder a la gran literatura. O sea que bienvenido sea que esté gustando y estén leyendo tantos niños. De hecho, me gustaría añadir, porque también es una manera de revalorizar o de volver a traer al mainstream a los clásicos, claro, porque también lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, novelas con las que hemos crecido en solo formato texto están volviendo a las, totalmente, a las mesas de novedades gracias a nuevas propuestas y que es que además no te las acabas porque puedes tener una de un ilustrador y otra de otro y todo aporta. No, pero tiene como el contenido este extra de que, bueno, sí, de ilustradores que a lo mejor muy queridos por los lectores, pues mira, vuelven a presentar una obra que hemos leído todos 1000 veces, pero te apetece volver a leerla. Desde luego. De otra manera. Una maravillosa puerta de entrada a la lectura, a también, evidentemente, disfrutar y descubrir estos autores gráficos que, pues evidentemente, gracias a todo ese tipo de ilustraciones, de dibujos, pues acompañan, refuerzan el mensaje, la historia que nos hemos podido leer tanto en cómic como en novela gráfica, en un mundo que, como veis, pues está, evidentemente, en plena efervescencia, en pleno éxito, y es algo que hemos querido pues transmitir a través de la charla con nuestros invitados de hoy. Como os decía, no hemos sido pocos hoy, hemos estado muy bien acompañados y lo hemos hecho con Elena Valencia, editora NDB. Gracias, Elena, por acompañarnos. Gracias a vosotros. También Íñigo Cebollado, de la agencia literaria UT Corner. Gracias, Íñigo, por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Sofía Pérez y Sara Guilloret, de la agencia Casanovas y Lynch Literary Agency. Gracias a las dos también por acompañarnos. Un placer enorme. Juan de Aragón, el Fisgón Histórico, gracias por acompañarnos y a seguir con todos estos éxitos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y Alfredo Quirós, evidentemente también éxitos en esta maravillosa librería Cervantes en Asturias, a la que os invitamos desde ya que vayáis a visitar y que evidentemente preguntéis por Alfredo y por favor le pidáis unas maravillosas recomendaciones en el tema que hoy nos ha ocupado. Gracias, Alfredo. Gracias. Leer nos hace libres. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.